sobre todo, niega la muerte, enterrando a los muertos, dejando a los enfermos terminales en los hospitales, de lo único que podemos estar seguros en esta vida es de que vamos a morir. Puede parecer contradictorio, pero pensar en la muerte puede ser una poderosa herramienta para mejorar nuestra vida. ¿Cómo? La conciencia de nuestra mortalidad tiene el potencial de transformar nuestra perspectiva y nuestras acciones de maneras sorprendentes. En primer lugar, nos ayuda a priorizar. Cuando somos conscientes de que nuestro tiempo es limitado, es más fácil distinguir lo importante de lo superfluo. Nos invita a preguntarnos, ¿estoy aprovechando en mi tiempo lo que realmente importa? Esta reflexión puede llevarnos a tomar decisiones más alineadas con nuestros valores y aspiraciones más profundas. En estos tiempos, asumir que la vida es finita sacude la conciencia humana de forma irremediable. Ya en la antigua Grecia, donde el remedio mitológico cristiano aún no se había inventado, los filósofos dedicaron grandes esfuerzos a tematizar sobre la muerte. De hecho, el tema central de una de las principales obras de Platón, Fedón, es precisamente la muerte en general, contada a través de la muerte particular de Sócrates, donde el final de la vida se presenta incluso como una ganancia. De ahí que uno de los lemas más célebres del pensamiento antiguo atribuido a Platón sea que la filosofía consiste en aprender a morir. Así fue transmitido de Grecia a Roma, al afirmar Cicerón que toda vida filosófica es una reflexión sobre la muerte. En este sentido, aprender a morir no es sino aprender a vivir bien, incluso sabiendo que la vida es limitada y finita. La afirmación de la muerte, de forma paradójica, se transforma al mismo tiempo en la afirmación de la existencia. En una de sus clases, Adorno comenta un recuerdo de la infancia. Siendo niño, vio pasar una vez un camión de transporte de animales muertos que llevaba unos cuantos cadáveres de perros. Al verlo se preguntó, ¿qué es eso? ¿Qué sabemos en realidad? ¿Somos nosotros mismos también eso? Con esta última pregunta, el niño se está preguntando, además, ¿somos nosotros también animales? La filosofía, seguía diciendo Adorno, es una especie de materialismo que asume la conciencia de la muerte. En Caras de la muerte, el filósofo surcoreano Byung-Chul Han recoge investigaciones filosóficas sobre el final de la vida, y más allá del temor y el rechazo que la muerte provoca, la reflexión sobre ella la convierte en una experiencia viva. Heidegger, en uno de sus ensayos más importantes del siglo XX, Ser y tiempo, se preocupó por un ente en concreto, el ser humano, ese ente que se pregunta por el ser. El centro de este libro es una meditación sobre la muerte. El ser es el tiempo, y el tiempo es finito, concluye con nuestra muerte. Para Heidegger, la muerte no era simplemente el final de la vida, sino que poseía un significado trascendental en la existencia humana. Él consideraba que no importaba cuánto busquemos ignorarla o evitarla, la muerte siempre estará presente y esperará inevitablemente al final de nuestro camino. Planteó que la muerte es la culminación de la libertad y autenticidad como seres humanos. Para él, la existencia toma su verdadero significado cuando se asume la finitud de la vida y se enfrenta a la posibilidad de la muerte. Afirmaba que la muerte confronta al ser humano con su propia individualidad y le obliga a tomar decisiones auténticas. También planteó que, al ser consciente de su mortalidad, el hombre se encuentra confrontado con la responsabilidad de vivir una vida auténtica y plena. Hay que ser consciente de la finitud en todo momento para lograr una existencia auténtica. Sin embargo, al ser un auténtico, le alivia que le digan lo que hay que pensar o lo que hay que hacer. La existencia originaria del Dasein es inauténtica. La auténtica solo se consigue responsabilizándose de las propias decisiones, construyéndose a uno mismo. El ser para la muerte se refiere al hecho de que, a diferencia de otros seres vivos, los seres humanos son conscientes de su propia mortalidad. El concepto de ser para la muerte resulta fundamental para comprender la existencia humana. Heidegger argumenta que la muerte es una parte esencial de la condición humana y que la relación con la muerte determina la forma de existir. En palabras propias de Heidegger, el ser humano es un ser para la muerte.
Si tomo la muerte en mi vida, la reconozco y la afronto directamente, me libero de la ansiedad de la muerte y de la mezquindad de la vida, y solo entonces seré libre para convertirme en mí mismo. El filósofo alemán afirmó también que el hombre debe reconocer su mortalidad y vivir de acuerdo con ella, asumiendo la responsabilidad de sus elecciones. Para Heidegger, el ser para la muerte implica enfrentar la angustia existencial que surge al confrontar la finitud. En sus propias palabras también, la propia inquietud del individuo propicia un toque de corneta para despertar la conciencia. Él escribió que esa angustia no debe ser evitada o ignorada, sino abrazada como parte intrínseca de la existencia. No vivir de espaldas a la muerte. Cuando eres consciente de la muerte, vives para ti, eres más auténtico, piensas y haces según tu decisión, no como los demás quieren que piensas y hagas. Imagina que fuéramos inmortales. Siempre pospondríamos cualquier proyecto, y eso es lo mismo que no tener proyecto. En conclusión, el concepto de ser para la muerte en la filosofía heideggeriana es una invitación a confrontar la propia mortalidad y vivir de manera auténtica. Por su parte, Wittgenstein, en Tractatus Logico Philosophicus, publicado originalmente en alemán en 1921, sugiere que el presente mismo es un evento intemporal. Wittgenstein, con su característica lógica impecable, observó que la eternidad es un hecho accesible para el ser humano. En sus propias palabras, la muerte no es un acontecimiento de la vida, la muerte no se vive. Si por eternidad se entiende no una duración temporal infinita, sino la intemporalidad, entonces vive eternamente quien vive en el presente. La mejor forma de entender este concepto es intentar localizar el ahora en la línea temporal, a que resulta imposible. Por su parte, Nietzsche sostenía que las personas que adoptan la filosofía del rebaño se convierten en seres sin voluntad propia, que simplemente siguen a la multitud en lugar de tomar decisiones por sí mismos. En la moral del rebaño, lo que mueve al hombre es el hábito, la costumbre. Se adquiere un modo de ser incorporado, agregado por la civilización, por las exigencias que la sociedad impone. Este tipo de comportamiento es muchas veces aceptado por todos nosotros que lo recibimos y practicamos sin reflexionar sobre ellos. Es recibido de fuera hacia adentro, como algo dado. Son contenidos que incorporamos a la rutina. Para Nietzsche existe una vida que se opone a otra vida, una que es anestesiada, enfermiza y frágil, y otra vida que es rebosante de alegría, sana y por ello fuerte, viril y noble. La primera es la vida del hábito, de la moral del rebaño, que dice no a la vida, y la segunda es la vida del ethos, donde no hay ningún contenido a priori que defina el modo de ser del hombre. Pero éste dirá a sí mismo cómo se siente a gusto o no dentro del camino que escoja en el mundo, que él mismo escoja. Con estas reflexiones yo me planteo, ¿es posible una existencia auténtica en una sociedad de masas y de ideologías totalitarias, sean estas políticas o religiosas? Pues tomando en consideración un ejemplo de Madrid, concretamente el cementerio de la Almudena y el cementerio civil, que se encuentra con 120 hectáreas y más de 5 millones de inhumados, nos da una prueba de que las ideologías políticas y religiosas nos separan hasta después de la muerte. A finales del siglo XIX hubo una epidemia de cólera que arrasó Madrid. Aranjuez fue la zona más devastada. Alfonso XII acompañó al primer cortejo fúnebre que llegó al cementerio cuando aún estaba en construcción. Por orden suya hay 2 tumbas perpetuas. Maravillas Leal, una chica que se suicidó y no podía ser enterrada por esto mismo en Camposanto, y Pedro Regalado, un niño que murió de cólera ya en el Camposanto. Posteriormente, en el cementerio civil fueron enterrados dirigentes socialistas, comunistas, ateos, masones, judíos y protestantes, separando así por ideologías políticas y o religiosas hasta después de la muerte. Tuvimos que esperar hasta la Constitución de 1978 para que las personas con ideología diferente pudieran descansar donde les pareciera mejor, ya que esta Constitución eliminó la exclusividad de las inhumaciones para personas católicas a los cementerios de titularidad pública.
Para terminar esta exposición os pongo un fragmento de una película del año 2007. Dos enfermos de cáncer terminal, de caracteres inmundos muy distintos y opuestos, entablan amistad en un hospital. Uno es un engreído millonario y el otro un modesto mecánico. Carter siempre deseó seguir una carrera como filósofo con la ilusión de ejercer como profesor de filosofía. Sin embargo, acabó siendo mecánico para sacar adelante a su familia. Entretanto, el multimillonario y empresario Edward Cole está demasiado atareado haciendo dinero y construyendo un imperio para pensar en cuáles podrían ser sus necesidades más profundas. Ambos deciden emprender juntos un último viaje para poder hacer, antes de morir, todas las cosas que siempre han deseado hacer. Y no había una sola nube en el cielo. Es difícil medir el valor de la vida de una persona. Para algunos se mide por los seres que deja atrás. Para otros se mide por la fe. Para otros por el amor. Para otros la vida no tiene ningún significado. Para mí, yo creo que uno se mide por aquellos que se han medido por él. Lo que puedo asegurarles es que, se mida como se mida, Edward Cole vivió más durante sus últimos días en la Tierra que la mayoría de la gente en toda una vida. Sé que murió con los ojos cerrados y el corazón abierto. Nombra a los 5 presidentes cuyos apellidos empiezan por la letra H. H. Warren G. Harding, Rutherford B. Hayes, Herbert Hoover y los 2 Harrison, Benjamin y William Henry. Ah, creí que te pillaría con los 2 Harrison. Estás enfermo. ¿Enfermo? ¿Sabes el nombre de sus mujeres? No. Yo tampoco. ¡Lubricarter! ¿Qué? ¿Para cuándo tiene que estar el Camaro? Para ayer. Espera, tengo otra. Dispara. ¿Quién inventó la radio? Esa es peliaguda. Toma ya, por fin te he pillado. No, es que no sé si quieres que te diga la persona que creen que inventó la radio o la que realmente la inventó. Bueno, aquí pone que fue... Marconi, ¿no? Sí, ¿no fue él? Él es el que la gente cree que inventó la radio. De hecho, le valió el Nobel en 1909. Pero la verdad es que fue Nikola Tesla quien patentó la idea de la radio en 1896. La misma idea que Marconi utilizó para su patente años más tarde. Tesla litigó con Marconi hasta su muerte en el 43. Ese mismo año, el Supremo dictaminó que la patente de Marconi no era válida, reconociéndose así a Tesla como el inventor de la radio. Carter. Enfermo es poco. Ah, hola, Ginny. Menos mal, ya era hora. ¿Qué dicen? ¿Y eso qué significa?